Cordial saludo para todos, muy buenas tardes. Nos encontramos en sesión de formación con el grupo AXO 44. Vamos a dar una pequeña espera para iniciar el proceso formativo del día de hoy, mientras se conectan el resto de los aprendices. Ya regresamos. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por su asistencia. Les pido pues excusas por el problema de pronto de tos que tengo, que interrumpe parcialmente la, la comunicación. Bien, vamos a trabajar el día de hoy en la evidencia de la actividad. ¿Sí? Recuerden que tenemos esta evidencia, la cual dentro del cronograma tenemos dos evidencias. Una que es el planteamiento de la ecuación y la otra que está por acá. Esta, algoritmo para el cálculo de áreas y volúmenes. Esta está para el segundo trimestre, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar hoy sobre esta actividad. No es una actividad compleja, no es una actividad difícil, ¿sí? Pero vamos a dejarla, digamos, documentada para que no haya, digamos, dificultades en el desarrollo de la misma. Entonces, dice así, actividad de aprendizaje guía de aplicación de situaciones de los contextos productivo, social. Perdón un momento.
productivo y social a partir del uso de herramientas matemáticas. El razonamiento e interpretación matemático es fundamental para el desempeño profesional, personal y social de los seres humanos, pero este puede optimizarse con el apoyo de herramientas que faciliten y optimicen las operaciones ejecutadas. Entonces, el material de formación en matemáticas nivel medio. La evidencia, ¿sí? La evidencia es la guía de aprendizaje 2, evidencia 1. Actividad de aprendizaje 2, evidencia 1. Informe. Planteamiento de una ecuación. Entonces, nos vamos a basar en el material de formación matemática nivel medio para desarrollar esta actividad, la cual básicamente lo que dice es que plantee una ecuación que represente el área total de las casas de chocolate, busque una función que represente el costo total de la casa frente a la cantidad de casas de chocolate. Para esto debe tener en cuenta que hay gastos fijos como el costo de la materia prima, salario, reposteros, costo material de la vitrina que se entrega a la casa, entre otros. Propongo una solución más rentable de chocolate, plasmar estos resultados en un documento donde se justifique la solución que se le dio al problema. Entonces vamos a dividir la evidencia en dos partes, ¿sí? Recuerden que trabajamos con base en la ingeniería y una de las premisas de la ingeniería es dividir un problema. Vamos a dividirlo en sus partes. Entonces, lo primero es entender la matemática, Sergey, entender la matemática que está detrás de este problema. Entonces, ¿qué debemos de hacer aquí? Entender primero la matemática que está aquí dentro, para poder descomponerla y entenderla cómo debemos de llevar a cabo o comprender el problema como tal. Bien, entonces, vamos a dirigirnos al material de formación, ¿sí? Al material de formación, el cual es aquí nivel medio. Entonces, se deben dirigir aquí al material de formación nivel medio, ¿sí? ¿Cómo llego allí? Para las personas que de pronto, por algún motivo, no sepan llegar hasta ese sitio. Yo sé que ustedes lo saben hacer, pero pues me gusta dejar documentado por si alguna persona no se le ha posibilitado entrar a la sesión. Entonces, lo primero es que entro a mi curso, entro a mi ficha, a mi ficha AXO, luego me dirijo hasta la sesión correspondiente, que corresponde el proyecto número 2. Está por acá. Proyecto número 2. Dentro del proyecto número 2, material de formación, encuentro matemáticas básico, medio, intermedio, avanzado. La guía de aprendizaje nos orienta a que se encuentra en matemáticas nivel medio, ¿sí? Nosotros al darle a abrir el vínculo, yo siempre le doy a abrir con clic derecho, le doy a abrir el recurso y me lleva ahí, ¿sí? Me lleva ahí al recurso. Le doy iniciar el recurso y me lleva acá, ¿sí? Bien, entonces, ya estando aquí en el nivel medio, ya estando aquí en el nivel medio, me va a permitir hacer la descripción introductoria del tema. Entonces tenemos matemáticas nivel medio. En el presente componente formativo queremos dar una descripción de los conceptos geométricos frente a su importancia y contextualización en el ámbito personal, laboral y académico. Además, se abordarán aspectos de razones trigonométricas, teorema de Pitágoras y las leyes del seno y coseno. Finalmente, se realizará una conceptualización y aplicación de los temas de ecuaciones y funciones. Entonces le damos iniciar el curso. El primer tema que nos trae es áreas y volúmenes, ¿sí? Entonces fíjense que es concordante con nuestra actividad, la cual dice, plantea una
ecuación que represente el área total de la casa de chocolate, ¿sí? Entonces estamos en el contenido formativo correspondiente. Entonces aquí nos va a describir qué es un área, ¿sí? Para tener claridad frente a la actividad, cómo debemos de interpretarla. Dice así. Dice así, para este tema vamos a preguntarnos qué es el área de una figura. Para responder a esta pregunta, tenemos que empezar por definir el término figura plana. Y aquí nos da unos ejemplos. El avatar nos muestra una figura, una serie de figuras, un círculo, un cuadrado, un triángulo, un cactus por aquí, una maceta, ¿sí? El computador. Y dice, es cualquier línea poligonal, curva o mixta cerrada. Y su interior se considera una figura plana. Existen figuras que son polígonos. Son aquellas con ángulos bien definidos. Por otro lado, también tenemos las figuras planas, que son las curvas, Estas son aquellas que tienen una línea curva en su contorno. Por lo tanto, ya podemos dar una definición de área. El área es el espacio que queda encerrado entre los límites de una figura. Ahora bien, aquí podemos definir otro término, que es el perímetro, como la suma de todas las longitudes del contorno de una figura. Hay que resaltar las unidades de medida del área y del perímetro. Entonces nos dan varias figuras geométricas, ¿sí? Aquí nos dan varias figuras geométricas. Y dice, las unidades de medida del área son metros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados. Entonces, cada una de estas nos habla de una unidad de medida, ¿sí? Básicamente, eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que a través de estas podemos medir las medidas del área, pero no necesariamente tienen que ser así. También podrían ser distintas dependiendo del tamaño, sino que para hacer el ejercicio por temas didácticos, nos resume en esto, pero no solamente va a ser metros, podrían ser kilómetros, por ejemplo. Y podríamos estar hablando de si vamos a decir que cuál es el área, por ejemplo, de Colombia, ¿sí? Tendríamos que hablarlo en términos de kilómetros, ¿sí? Para darle un ejemplo de cómo lo deben de aplicar según pues el tamaño, porque en metros pues sería una unidad de medida pequeña en relación con el tamaño total. Entonces, igual, nosotros podemos jugar con esto pasando de metros a centímetros, de centímetros a milímetros, de metros a milímetros, de kilómetros a metros y así seguidamente. El término cuadrático, entre paréntesis 2, se debe a que es una unidad de medida de superficie. Para el perímetro las unidades son lineales, puesto que es una unidad de medida de longitud, es decir, metro, centímetro y milímetro. ¿Qué nos está dando a entender? Que el área la vamos a tomar cuadrática y el perímetro lo vamos a tomar en términos longitudinales, de una unidad de medida de longitud. Bien, entonces vamos a conocer cuáles son las fórmulas. Tenemos unas fórmulas que nos ayudan a identificar, si tenemos unas fórmulas, una serie de fórmulas que nos ayudan a identificar o a aclarar o a definir qué debemos de hacer para poder obtener un resultado determinado, ¿sí? Entonces, fíjense que en la figura, voy a sacar esto acá afuera. Ah, bueno, creo que nos podemos mover así, sí. Entonces, fíjense que en la figura hay diferentes formas geométricas.
tenemos un triángulo, tenemos un rectángulo, tenemos cuadrados, ¿sí? Tenemos diferentes formas geométricas. Por lo tanto, si tenemos diferentes formas geométricas y la literatura, el material de apoyo nos está diciendo que cada figura geométrica tiene una forma específica de resolverse, pues debemos de hacer una inferencia razonable diciendo que en el caso del ejercicio planteado no será distinto. Cada forma geométrica deberá responderse, deberá resolverse, se le deberá dar respuesta a través de una fórmula específica que guarda relación con la figura geométrica. Es decir, está estrechamente relacionada. Tiene una relación directa entre la fórmula y la figura geométrica. Entonces yo utilizo esta fórmula para un cuadrado, no para un triángulo. Entonces, no por tener distancias entre ellos, implica que van a tener la misma resolución de fórmula. No. O por tener las mismas letras, va a tener la misma resolución de fórmula. No. Y me voy a permitir explicarles por qué. Primero, las letras me van a ayudar a identificar cada aspecto medible. Voy a ampliar un poquito la imagen. Eh, entonces, la A, por ejemplo, me está hablando de cada cara y dándome a entender que la medida de A de aquí es la misma de acá, es la misma de acá y es la misma de acá. Por eso el ejercicio plantea A y no me dice A, B, C, D. Pues digamos que en términos generales sabemos que hay 4 caras, es evidente, pero lo que me da a entender la A es que guardan en la misma distancia, tienen la misma medida, ¿sí? Entonces, según esto, dice que el perímetro del cuadrado se logra a través de la suma de sus lados o caras, ¿sí? Lo pueden llamar caras en, en, en diseño, en diseño arquitectónico, lo llamamos cuadrado. En matemáticas lo llamamos lado, ¿sí? Pueden encontrarlo así, como L. En matemáticas le asignamos también una variable. En algoritmo, pues más aún, le asignamos una variable, que puede ser de la naturaleza que le definamos. En este caso, el ejercicio nos dice que es A. Y el perímetro sería la suma de los lados. Y nos dice que es igual a 4 veces A. Es decir, 4 por A. En ausencia de, recuerden que en la clase anterior veíamos que si no hay un símbolo, un operador aritmético, en medio de los dos, se entiende que se está multiplicando. Se entiende que se está multiplicando. Eso para el perímetro, pero para el área, ya no decimos que es la suma, ya decimos que es la multiplicación de A por A. Y decimos que esto es igual a al cuadrado. Es decir, que A al cuadrado es igual al área. En términos pues, de centímetros cuadrados, en el caso de estas figuras pequeñas. Bien, vamos al rectángulo. Entonces aquí en el rectángulo podemos observar que tenemos la cara A de un lado y del otro y la cara B de un lado y del otro. Pero miren que aquí ya nos introdujo una nueva variable, la B, una nueva letra. Y nos dice que cuando vamos a hacer perímetro, sumamos sus lados.
Sumamos el lado A más A y el lado B más B. Diciendo que el perímetro, recuerden, es la suma de todo. Y esto es igual a 2A más 2B, que es multiplicar 2 por A más 2 por B. Pero que si vamos a desarrollar el área, entonces ya no vamos a hacer esto, sino que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar A por B. Y nos va a decir que el resultado de la multiplicación de A por B será el resultado del área. Recuerden, cuadrada. Bien, miremos el triángulo. Triángulo nos habla de que tenemos A, B y C, ¿sí? Donde tenemos la A, que no es visible, no es visible. ¿Cuál sería la A? La A sería la base. La B sería un lateral. La C el otro. Según la ley de los perímetros, subamos. Y nos damos cuenta que es A más B más C. Es el resultado del perímetro. Pero si vamos a hacer la resolución del triángulo para hallar el área, debemos de tener en cuenta ya un elemento distintivo para el triángulo. Vamos a tener como elemento distintivo la altura, la base. Y decimos que multiplicamos la base por la altura, que podría ser cualquiera de estas, porque aquí también podría salir una línea hacia el centro, como sale aquí hacia el centro, o aquí otra hacia el centro. Y se consideraría altura. Entonces, ese valor, recuerden que por la ley de los operadores aritméticos, yo primero resuelvo el paréntesis, ¿sí? No vayan a resolver la división primero o algo así, porque ella tiene, digamos que este ejercicio es muy simple, ¿no? Pero puedes encontrarte con uno un poco más complejo que te agrega algunos elementos más. Entonces decimos que es A por altura, A por H, sobre 2. Esa es la fórmula del triángulo. Esa es la fórmula del triángulo. Entonces debemos de multiplicar A por H y dividirlo entre 2. El resultado será el área del triángulo. Recuerden, siempre en términos cuadráticos. Bien, vamos por el rombo. El rombo, como pueden ver, en esta vista, esta es una vista superior. Estamos viendo el rombo desde arriba. ¿Sí? Como si nos paráramos encima de la casa y miráramos la casa desde arriba. Pero realmente el rombo también se puede expresar como una pirámide, donde cada una de estas caras refleja un lado de la pirámide, ¿sí? Y decimos que el perímetro es la suma de todos sus lados. Y para hallar el área, decimos que es D por C dividido 2. Luego tenemos el paralelogramo. Y decimos que tenemos una serie de lados, donde decimos que para hallar el perímetro, tenemos A más, más A más B, que es igual a 2 por A más 2 por B. Pero para hallar el área, digo que es A como base por altura. Y ya nos da su valor. Tenemos también el trapecio. Y fíjense que en el trapecio ya nos aplica una fórmula que debemos resolver. Y esta la debemos de resolver con ley de los
operadores aritméticos, el orden de los operadores aritméticos. Porque el trapecio involucra, imagínense, A más B dentro de paréntesis. Luego dividimos sobre 2. Y luego cerramos paréntesis y multiplicamos por H. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que tengo que resolver es lo que esté dentro de los paréntesis, siempre. Entonces, decimos que para el perímetro tenemos A más B más C más D. ¿Sí? Y para el área tenemos esta fórmula. Entonces, ¿cómo la vamos a resolver? Primero resolvemos esta parte. Resuelta esta parte, resolvemos esta parte. Y resuelta esta parte, ya procedemos a resolver toda esta parte. Es decir, primero hallamos el resultado de A más B, lo dividimos entre 2 y luego lo multiplicamos por H. Ese es el orden. Alguien por ahí podría decir, no, pues yo puedo multiplicar H por 2, H por B y H por A, aplicando una ley distributiva, profesor. Pero no es la forma correcta. Luego tenemos el polígono irregular. Y decimos que vamos a sumar las caras, o sea, el número de veces que tenga A por el valor de A. Es decir, en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería 6 por A. Y en este caso, para poder hallar el área, decimos que vamos a multiplicar el perímetro por el apotema dividido 2. Tenemos circunferencia y círculo. Entonces tenemos la circunferencia donde tenemos dos elementos. Uno que es pi, que el pi es un valor constante. Sí, es un valor constante para poder, o sea, pi se lo inventaron para poder hallar el área y el diámetro de un círculo. Porque era como tener muchos cuadrados, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Imagínense que dentro de cada cuadrado usted mete otro cuadrado y otro cuadrado y otro cuadrado, al punto que al verse la figura parece redonda, pero es porque tiene múltiples cuadrados dentro. Entonces, entre un cuadrado y otro cuadrado, ese espacio es constante. Llegaron a esa conclusión, se dieron cuenta que ese espacio es constante. Entonces se dieron cuenta que ese espacio equivale a 3,14. Entonces dijeron, listo, entonces la circunferencia del círculo, es decir, el perímetro del círculo, lo logramos a través de la multiplicación, a través de la multiplicación, a través de la multiplicación de 2 por pi por r. Entonces, ¿qué es pi? Pues 3,14. Y r es la distancia desde el punto cero, es decir, el centro, hasta cualquiera de los extremos, cualquiera. Puede ser derecho, puede ser izquierdo, puede ser superior, puede ser inferior. Cualquiera. Esta medida, comprendida entre estos dos espacios, es el radio del círculo. Por lo tanto, decimos que 2 por pi por r, ese es el resultado. Luego decimos, para hallar el área, 2 por pi por r al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en ese orden también. Y el resultado que nos dé, pues nos dan en términos cuadráticos. Entonces, el resultado que nos dé, vamos a decir, tantos centímetros cuadrados, ¿no? Vamos a ver el video que nos trae la documentación sobre volúmenes de sólidos regulares. Matemáticas primer grado. Bloque 1. 11. Volumen de prismas 1. El volumen. Deberíamos ir mañana al teatro. No puedo. Mi familia y yo vamos a pasar el fin de semana en Huastepec. Qué bueno. Espero que se la pasen muy bien. Gracias. Lo que le preocupa a mi papá es que todas las maletas quepan en la cajuela. Claro, el equipaje ocupa mucho volumen.
¿Qué es el volumen? Observa a tu alrededor. Todos los animales, objetos y personas ocupan un espacio. A la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo lo llamamos volumen. Si un objeto tiene un volumen mayor, ocupa más espacio. Si el objeto tiene un volumen menor, ocupa menos espacio. Para medir la cantidad de espacio que ocupa un objeto, se considera su largo, su ancho y su altura. Entonces, una forma de conocer el volumen de cualquier cuerpo es tener en cuenta estas tres dimensiones. Por ello, se dice que nuestro mundo es tridimensional. ¿Sabías que una manera de medir el volumen de un cuerpo sólido es sumergirlo en agua? Toma un recipiente, llénalo de agua y marca el nivel hasta donde llegó. Ahora toma algún objeto. La única condición es que no flote. Sumerge el objeto en el agua. Ahora marca el nivel actual del agua. ¿Por qué se elevó? Exacto, porque el agua y el objeto sólido no pueden ocupar el mismo lugar a la vez. Por eso, al sumergir el objeto, desplaza un volumen de agua de su misma magnitud. Haz la prueba con diferentes objetos. Verás que mientras más pequeños, menor será el volumen de agua que desplaza. De este modo, podemos concluir que el volumen de un cuerpo sumergido es igual al volumen del fluido desplazado. Cuenta la historia que el filósofo griego Arquímedes, quien vivió en el siglo III antes de nuestra era, al sumergirse en su bañera, vio cómo se elevaba el nivel del agua y entendió que el volumen de agua que se desplazaba era igual a la masa de su cuerpo. Fue tanto el gusto que le dio su descubrimiento que salió corriendo a la calle y gritó ¡Eureka!, lo que en griego significa lo he encontrado. Si ya te quedó clara la conclusión de nuestro experimento, vamos a hacer una variante. Consigue 2 botellas de plástico del mismo tamaño. Llénalas con tierra, una de ellas hasta la mitad y la otra completa. Si sumerges las botellas en 2 recipientes con la misma cantidad de agua, ¿cuál desplazará más agua? Pausa el video un momento para pensarlo. Hagamos el experimento para conocer la respuesta. En este caso, sería útil que consiguieras 2 recipientes idénticos y los llenaras de agua al mismo nivel, para compararlos de forma simultánea. Sumerge ambas botellas. ¿Qué ocurrió? El nivel del agua llegó exactamente a la misma altura. Entonces, podemos concluir que 2 objetos con el mismo volumen, pero de diferente peso, desplazan la misma cantidad de agua, por lo que el agua desplazada depende del volumen y no del peso. Ahora sumerge otros objetos y comprueba lo divertido que es aprender. Pues mira, yo mido unos 50 de altura y tengo como 50 centímetros de diámetro. No estás tan redondo. Estoy voluminoso. ¿Cuál es tu volumen? No sé, lo más sencillo será que me meta un tinaco y vea cuánta agua desplazo. Buena idea. Ese método es útil para medir el volumen de cuerpos irregulares. Bueno, entonces veíamos el concepto de volumen y la forma de medir los elementos con formas irregulares. Dice, el vocablo en latín volumen ha impulsado la aparición del concepto de volumen, una palabra que permite describir el grosor o tamaño que posee determinado objeto. Asimismo, el término sirve para identificar la magnitud física que informa sobre la extensión de un cuerpo con relación a 3 dimensiones: alto, largo y ancho.
Dentro del sistema internacional, la unidad corresponde es metro cúbico, pero también hay centímetro cúbico, milímetro cúbico. Ya depende de la medida que estemos tomando, ¿sí? Para poder comprender mucho más la relación entre las figuras planas y los volúmenes de sólidos, lo invitamos a ver una videoclase con los ejemplos y racionamientos lógico-matemáticos de áreas y volúmenes. Bien, vamos a ver el video. Bueno, en este caso, volúmenes específicamente, no solo poliedros, porque vamos a incluir la esfera. Hemos utilizado que nos permite calcular cualquier volumen de un poliedro. Y, bueno, adicional, la esfera. Ya vamos a recordar lo que vimos en la formación anterior, que es la circunferencia. Entonces, de todos los elementos que tiene la circunferencia o el círculo, nosotros nos vamos a enfocar en el radio. Y debemos recordar que el radio es la distancia que hay del centro a un lado de la circunferencia. Eso quiere decir que de que cumpla esta condición, que va del centro al lado, cualquier línea puede ser un radio. Cualquiera de estas líneas que están acá. Ya sabemos que todos los radios piden lo mismo, entonces si usted toma este, pues va a ser lo mismo que tome este de acá. Pues va a ser indiferente, digamos cuál tome, siempre y cuando usted conozca la distancia. Hablamos del perímetro, que el perímetro es de un círculo, es medir la circunferencia como tal. La circunferencia es todo el cascarón. Mientras que el círculo, pues es todo el relleno. Entonces, veíamos que si uno tenía una moneda, por ejemplo, una moneda era un círculo porque estaba completo. Vamos a ver si lo podemos hacer acá, colorearlo. Es completo, va a ser círculo. Y solo el orillo va a ser circunferencia. Entonces, eso son como la diferencia entre los dos conceptos. Los elementos no cambian. El radio de un círculo, pues es el mismo radio de la circunferencia como usted lo quiera ver. Entonces, si nosotros tenemos esto, este va a ser el radio y coincide con el mismo radio de la circunferencia que pues estamos hablando. Entonces, dependiente que usted lo tome como un círculo, una circunferencia, dependiendo del ejercicio, la medida es la misma. O sea, es decir, que va del centro a un lado de la circunferencia. Listo. Entonces, el perímetro era medir todo este contorno, toda esta curva. Como esto no tiene ninguna sección recta, o sea, segmento en ninguno de sus lados, sino realmente es curvo, pues tiene un tratamiento especial. Entonces, aquí es donde aparece pi. El perímetro es 2 por pi por radio. Entonces, lo único que necesito saber es el valor del radio y reemplazo. ¿Por qué? Porque pi sabemos que tiene esta aproximación que es 3,1416. El área es igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces, nuevamente, yo sé que pi vale 3,1416 y el radio pues lo reemplazo según el valor. Entonces, por ejemplo, si me dicen que esta circunferencia tiene radio 5, vamos a colocar 5 centímetros. ¿Cuánto me daría el perímetro entonces? Le reemplazamos en la fórmula de perímetro de 2 pi por 5 centímetros. Acá lo que yo hago es que multiplico estos coeficientes, 2 por 5. A pesar de que pi es un número, que la aproximación es esta, sigue siendo un símbolo. Entonces,
simplemente multiplicar 2 por 5, que me daría 10, y dejamos el pi indicado. Les digo esto porque en las pruebas externas o algún otro examen o libros, usted va a encontrar esto, y esto se llama indicado. Indicado es que el pi no se resuelve, o sea que no lo reemplaza por 3,1416. Usted siempre va a encontrar en libros este tipo de respuesta. Ya digamos que si usted se va a la práctica, usted sí necesita saber cómo es esa medida para aproximarla, ya sea con su regla, con un cartabón, ¿qué más? Con un transportador. Bueno, con cualquier instrumento de medición, pues usted necesitaría un valor exacto. Entonces acá multiplico 10 por pi, reemplazando sería 10 por 3,1416. Y 10 por 3,1416, pues eso me da 31,416. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es esta respuesta o esta respuesta, cualquiera de las dos es correcta. En que el área, ustedes deben estar imaginando este relleno, todo el relleno que tiene ese contorno. Esa área es igual a pi al cuadrado. Hago, resuelvo el cuadrado, entonces 5 al cuadrado es 25 y centímetro al cuadrado es centímetro al cuadrado. Entonces me va a quedar 25 pi por centímetro al cuadrado. Entonces recuerden que esta es la respuesta indicada, la que volvemos a encontrar en libros o en las opciones de respuesta de selección múltiple en algún examen. Porque, ¿qué pasa? Como ustedes en esos tipos de exámenes, o bueno, los aprendices en ese tipo de exámenes externos, o digamos si ustedes están en alguna especie de convocatoria y les sale razonamiento, no les interesa tanto saber que usted sabe multiplicar, pues en el sentido de no multiplicaciones largas. En este caso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 cifras para multiplicar, y pues realmente si usted hace una multiplicación de 2 cifras, pues es lo mismo que hacer la una de 5. Si usted sabe multiplicar en un lado o en el otro, pues es indiferente. Entonces, por eso, basta con que usted sepa que 2 por 5 es 10 y colocarle ahí la respuesta. O saber que 5 al cuadrado es 5 por 5 es 25. Esa es la mínima multiplicación que le exigen que usted sepa. Y no va a hacer una multiplicación larga como en este caso, multiplicándolo por el valor de pi. Primero porque se pierde tiempo. Es una de las principales razones que pierde tiempo. Y lo otro, pues que no, digamos que es indiferente a la hora de notar esta habilidad de multiplicación, si es de 5 cifras o de 2 cifras. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Usted cómo sabe si es esta o esta respuesta? Mira las opciones que le da el examen, y si usted ve que está en términos de pi, pues ya sabe que la respuesta llega hasta aquí. Y si usted ve que no tiene pi, pues puede darse cuenta que la respuesta llega hasta acá. Entonces ya también sería muy dependiente del examen, pero normalmente siempre se deja indicado. Bien, vamos a dejar hasta allí. Ustedes, por favor, en sus casas, continúan viendo el material para terminar de ver el contenido de lo que nos indica, ¿sí? Bien, entonces hasta aquí ya podemos decir que tenemos claridad frente a lo que es un área, ¿sí? Lo que tiene que ver con un área como tal. Vamos a pasar a establecer dentro del ejercicio, a comprender cuáles son las áreas que tiene esta imagen, ¿sí? Porque ya conocemos Profe, las fórmulas, ¿sí? ¿Quién habla? ¿Lo escucho? una consulta. ¿Qué más, profe? Con César. Una consulta, ¿Qué más, profe, César? es que no entendí muy bien, me perdí un poco en
cuando estaba calculando el área del cuadrado del círculo, cuando está diciendo que el área es igual ¿a qué? El A área es igual pi a... por Ajá, r al cuadrado. Cuando hice la ajá. conversión, dijo 25 por pi al cuadrado. El cuadrado ya no se utilizó cuando multiplicó el radio, Eh, cuando sacó la exponencial del radio, porque volvió a dejar 25 pi al cuadrado. sí, ya te lo explico. Siempre, siempre, las áreas se expresan en términos cuadrados. O sea, usted siempre va a decir el valor que le dé al cuadrado, cualquiera sea. Usted halla el valor, pero halla en términos cuadráticos. Entonces, el área siempre será al cuadrado. Por Ah, eso, ok. acá siempre ves que vas a hallar y lo vas a decir en términos al cuadrado. No importa la figura, porque lo que estás hallando es área y Mm. las áreas son cuadradas. Espérate, le vamos a hacer eso acá. Entonces, vos resolves el examen, perdón, la pregunta, y este resultado, que lo puedes llevar a centímetro, a metro, a la magnitud que consideres, terminas el valor y al cuadrado. Si son kilómetros, kilómetros cuadrados. Si son metros cuadrados. Si son centímetros, son centímetros cuadrados. Y si son milímetros, pues son milímetros cuadrados. Ejemplo, vos tenés tu casa es cuadrada, y tu casa mide más o menos, para dar una hipótesis, mide 10 de frente, vamos a decir que una casa grande, imaginen una casa de 10, una casa de 10 metros de frente por 12 de fondo, ¿sí? 10 por 12. Tú quieres hallar el área es toda la parte interna, toda está interna, donde vas a acomodar la sala, el comedor, donde vas a acomodar los cuartos, donde acomodas la parte de baño, donde acomodas cocina, donde acomodas todas esas áreas internas, ¿sí? Entonces, todo eso que te he enunciado, todo eso es cuadrático. Entonces, siempre lo vas a expresar en términos cuadrados. Por eso él, cuando lo resuelve, a pesar de que él resuelve el radio, que él dice que es 5, r al cuadrado dice 25. Si yo resuelvo, perdón, si yo resuelvo esto, entonces yo tendría que resolver toda la operación, ¿sí? Es decir, 25 por pi por 2, y finalmente decir al cuadrado, ya sea en términos magnitudes de milímetros, centímetros, metros, kilómetros, dependiendo, ¿sí? Y ya, con eso ya sabes que esa es el área de esa figura geométrica, cual sea. Y ya cuando hablamos de perímetros, si no ocurre lo mismo, porque la magnitud, si no se expresa en términos cuadráticos, es una magnitud lineal. Por ejemplo, en el caso del círculo, pues digamos que si esto fuera un hilo, yo lo pudiera estirar, coge una punta y cojo la otra, yo me daría cuenta que este hilito vendría a dar por acá, una distancia más o menos así. Y esa distancia, pues una distancia lineal que la podemos medir en términos de milímetros, centímetros, metros, kilómetros, en fin. Entonces esa no es cuadrada, pero como la de acá no podemos hacer eso con ella. Nosotros no podemos decir que vamos a estirar la orilla, no. Simplemente podemos decir que ocupa un espacio, pero ese espacio es cuadrático. Esa es la definición, eh, compañero, para determinar por qué está el cuadrado. ¿Ya? Vale, vale, profe, gracias. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ir a la figura. Vamos a ver nuestra figura, nuestra casita de chocolate. Está nuestra casita de chocolate que tiene muchas figuras geométricas. Y el ejercicio nos plantee una ecuación que represente el área total de la casa de chocolate. El área total de toda la casa. Entonces, como ven, hay muchas áreas. Pues está esta área, está esta área, está esta área, está esta área, la de atrás, la de abajo, en fin. Hay un poco de áreas. Hay un poco de áreas. Pero ya sabemos que área tiene unas fórmulas, ¿sí? Y nos están pidiendo, plantee la fórmula del área total.
Es decir, el área de cada una de esas áreas si se sumaran. O sea, si pudiéramos hallar una fórmula que las agrupe a todas las fórmulas. Si tiene triángulo, si tiene rectángulo, si tiene cuadrado. Bien, entonces vamos a esa fórmula. Yo por acá ya he dictado esa clase. Vamos a mirar ese ejercicio. Yo hice un ejercicio muy didáctico. Ecuación de área. Entonces, lo hice lo más explícito posible para poderlo entender. Y como quien dice, como la manera más didáctica, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos nuestra casita, ¿no? Entonces, a ver, aquí sí, me dejan verla bien. Vamos a ampliarla un poquito para que la puedan ver. ¿Qué voy a hacer? Voy a mover esta casa para que ustedes vean todas las caras que tiene, ¿sí? Mírenla por encima. Porque lo primero es comprender. Si uno no comprende algo, lo puede interpretar de manera equivocada. Fíjense que visto de esta manera, tiene una forma. Tiene como dos rectángulos. ¿Sí? Tiene como dos rectángulos. Mírenla en esta parte de acá. Tiene como un cuadrado y podríamos decir que tiene un triángulo aquí. Esta parte es cuadrada, esta parte es un triángulo. Sí, pero sigamos. Miren esta parte. No, esta parte es un rectángulo completamente. Sí, la parte de abajo. Es que es difícil manejar con el mouse. Listo, entonces miren, un rectángulo, ¿sí? Fíjense que es un rectángulo. Vamos al material, miren, un rectángulo. ¿Sí? ¿Por qué es un rectángulo, chicos y chicas? Porque una cara es más larga que la otra. Por eso es un rectángulo. Yo todavía escucho personas que para ellos un triángulo y un rectángulo es lo mismo. Y yo creo que ustedes, a partir de hoy, sepan que tiene una razón trigonométrica, o sea, hay una razón matemática por la cual no puedo expresarme de esa manera, porque es completamente equivocado. Porque efectivamente hay una fórmula para el cuadrado y hay una fórmula para el rectángulo. Que podríamos descomponerlo en sus partes y la sumatoria, ta. Sí, 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 eso es cierto. Eso también es cierto, porque la matemática es muy versátil y me permite jugar con los datos y llegar a una conclusión que sea razonable. Una hipótesis verdadera con base en una descomposición, por ejemplo. Sí, eso también es cierto, pero son conceptos distintos. El concepto del cuadrado es distinto al concepto del rectángulo. Entonces, el cuadrado siempre tendrá los mismos lados, las mismas distancias de los mismos lados. El rectángulo tendrá un lado más amplio que el otro. Entonces, A es inferior en distancia que B. Lo mismo el triángulo. El triángulo vemos de que vamos a dar este ejemplo hipotético, solo con fines pedagógicos. Es como si dentro del triángulo, ¿sí? Dentro de un triángulo, metiéramos un cuadrado, ¿sí? Hagan de cuenta que hemos metido un cuadrado. Resulta que dentro de ese cuadrado hay partes que le faltan. Y esas partes que le faltan son casi equivalentes a la mitad. De todas maneras, sea cual sea la posición, la fórmula prácticamente el valor total, que podríamos hacerlo semejante al del cuadrado, fíjense, lado por lado, que podríamos interpretar que el lado por lado lo divide entre 2. Mientras que en el cuadrado queda el valor completo, pero en el triángulo queda dividido entre 2. Bien, entonces, esas figuras que estamos viendo ahí, aquí podemos ver el rectángulo, ¿sí? Quiero ver otro, entonces quiero ver, aquí hay otro rectángulo. Quiero ver otro, aquí hay otro rectángulo, véanlo. Que es desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta acá. Aquí vemos otro. Acá vemos otro. Y por último, en el piso, en la parte de la base, vemos otro. Ahora vamos a la otra cara.
para la otra, para la otra, para esta. Miremosla acá. La casita. Entonces miremos primero la trasera, la parte trasera. Vemos que tenemos un cuadrado o parecido a un cuadrado, ¿no? Por la distancia. Podríamos aproximarlo a un cuadrado. Y decir que tenemos un cuadrado en esta parte y tenemos un triángulo en esta parte. ¿Sí? Un triángulo en esta parte. Y por el otro lado, lo mismo. Tenemos un cuadrado y un triángulo. Entonces ya identificamos las figuras geométricas que están allí relacionadas. Entonces venimos y primero lo primero que tenemos que hacer es definir cuáles son esas que yo he interpretado. ¿Qué me estás queriendo decir, profesor? Sí, usted puede interpretar esta figura. Y usted puede decir, vea, esto es un rectángulo, esto es otro rectángulo, esto es un cuadrado, esto es un triángulo, esto es otro cuadrado, la parte de atrás es un cuadrado, la parte de la base es un cuadrado, porque es la interpretación que usted le está dando. Y más allá de eso, porque esto es una figura, pues que en la práctica es, es parcialmente medible, porque es una figura tridimensional, en un plano dimensional, ¿sí? En un plano bidimensional. Por lo tanto, no es real del todo. Es tridimensional, pero lo estamos viendo en una perspectiva que la hace ver tridimensional. Y ustedes saben que las figuras tridimensionales en un plano bidimensional, pues nos engañan los ojos, porque vemos profundidad donde realmente no existe, pero la estamos viendo. En la práctica, si tuviéramos el objeto tridimensional, pues podríamos medir cada uno de sus aspectos. Entonces, el objetivo de la actividad tiene que ustedes puedan hacer esa interpretación matemática. No es, si yo tuviera el objeto lo podría medir, por supuesto, yo sé que son completamente capaces, pero aquí lo que tenemos que hacer es una interpretación del concepto de objeto tridimensional y del objeto de las áreas. ¿Cuáles son esas áreas que yo puedo medir? Entonces yo le puedo dar dimensiones a esto. Hipotéticamente, yo le puedo decir que esto mide 5, le puedo decir que mide 2, que mide 3, guardando razonables proporciones. ¿Cómo así razonables proporciones? Sí, amigo, sencillo. Si tú estás hablando de que vas a construir o vas a medir un cuadrado, el cuadrado tiene los lados iguales. Entonces no me vas a decir que vas a medir un cuadrado dándole valores de un rectángulo. Es decir, si voy a decir que es un cuadrado, es porque todos sus lados son iguales. Pero si yo digo que tiene 4, 4, pero resulta que tiene 4, 4, y por estos lados tiene 5 y 5, pues ya no es un cuadrado. Entonces, eso es guardar una razonable proporción. Proporción derivada de la figura geométrica. Eso es ya una analogía que están haciendo y es lo que logramos o esperamos se logre que el cerebro de cada uno de ustedes pueda realizar un cálculo imaginario sobre unos datos que geométricamente son válidos, ¿sí? Geométricamente son válidos. Bien, entonces, lo primero que hacemos es hacer un inventario de figuras. Entonces yo aquí he hecho un inventario de figuras donde digo tengo la casa desde frontal atrás. ¿Cuántas? 2. Entonces voy a poner, eso me faltó aquí, chicos. Pero yo les pongo esto aquí, toquecito más arriba. Eso me faltó aquí. Descripción de la figura. Aquí cantidad y valores. Listo. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos definido algunas figuras. Entonces dice frontal y atrás. Es decir, esta parte frontal y la parte de atrás. Decimos que ¿cuántas? 2. ¿Qué valores tiene? Que tiene un valor de base de 2 y de altura 3. ¿Sí? Lateral derecha y izquierda, los lados. Es decir, esta parte de acá. Esta.
tanto derecha como izquierda. Sabemos que tenemos en la izquierda y en la derecha. Entonces aquí me dice derecha e izquierda. ¿Cuántas? 2. Dice que la base es de 4 y la altura es de 3. Bien. Listo. Luego tenemos triángulo frontal y atrás, triángulo. Esta parte de aquí, esta parte del triángulo. Y atrás. Sí, aquí hay un triángulo también. Y le hemos dado unas dimensiones. ¿Qué dimensiones, instructor? Aquí. Son 2 piezas, entonces base y altura. Esas son las dimensiones que le hemos dado. Ah, profesor, ¿pueden variar? Por supuesto. Es su figura. Ustedes le pueden dar las dimensiones si ustedes quieran. ¿Sí? No hay lío con eso. Lo que necesitamos es interpretar datos. Bien. Luego tenemos el techo. Entonces, el techo. Resulta que el techo tiene 2 caras, fíjense. Un ladito y otro ladito. Bien. Entonces tenemos 2. Dice que la base es 4 y la altura es 2. Listo. Y luego tenemos el piso. Entonces tenemos el piso y nos vamos al piso. Aquí. Y el piso podemos ver también que es un rectángulo. Cantidad 1. Dice que es base 4 por 2. ¿Sí? Eso es lo que le hemos definido. Bien. ¿Podemos equivocarnos aquí en la distribución de los datos? Sí, es factible. Pero no implica que porque estén, digamos, se le ha asignado de manera equívoca, el planteamiento de la ecuación está equivocada. No. Resuelve. Lo que pasa es que el valor puede estar mal. Por ejemplo, en este caso, ¿yo qué diría? Aquí. Techo tiene una cara que vale 4, una base que vale 4, puede ser esta, y una altura que vale 2, que es esta. Entonces yo puedo inferir, sí, yo puedo inferir que entonces, si esta vale 4, esta puede valer, digamos, 3. 3. Porque la suma como de las dos. ¿Sí? Podemos jugar con estos valores. Bien, luego venimos acá a hacer la parte de la demostración de la figura. ¿Cómo le hemos asignado valores? Ya le dejo aquí el 2 porque acá lo tengo con 2. Bien, entonces aquí hemos dicho que 3 por 2 y vemos cómo le hemos asignado valores y definimos la fórmula donde decimos que el área es igual a base por altura por 2. Eso hemos definido aquí. Y entonces decimos que debemos asignarle esos valores y reemplazamos dentro de la fórmula. Aquí tenemos base por altura por 2 para hallar el área. Y decimos que tenemos unos valores. Entonces venimos acá y reemplazamos. Reemplazamos en área. Entonces decimos que B por altura por 2. Quedando como solución estas dos. Luego tenemos acá ¿Y por qué por 2? Ustedes se preguntarán, profe, ¿por qué por 2? Si es base por altura, para darles un ejemplo. Ah, sencillo, porque es que tenemos la cantidad. La cantidad son 2, 2, 2, 1. Entonces, por eso se multiplica por 2. Entonces, aquí tenemos que es el triángulo. Entonces, área es igual a base por altura sobre 2 por 2, porque son 2 donde hay triángulos. Y reemplazamos y resolvemos. Aquí tenemos, digamos, parcialmente resuelto. Luego tenemos por acá otro rectángulo. Hallamos el área. Y decimos base por altura por 2. Y resolvemos. Y lo mismo para este rectángulo. ¿Sí? Y cada uno de estos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Es un ejemplo de cómo resolvemos
cada una de estas caras. Posterior a eso, ¿qué hacemos? Vamos a plantear cómo resolveríamos el total. El total. Diríamos que es igual a la fórmula total sería coger cada una de estas expresiones y llevarla a su mínima expresión. ¿Cómo así su mínima expresión? Sí, base por altura por 2. Área es igual a base por altura por 2. Y aquí tengo mi primera fórmula. Luego tengo la segunda. Luego tengo la tercera, que la podemos ir resolviendo de esta manera. Luego tengo la cuarta. Luego tengo la quinta. Y reemplazo diciendo que área total es la suma de cada una de estas fórmulas. Donde tengo techo, donde tengo, perdón, piso, techo. Este es piso, perdón. Piso, techo, triángulo, lateral derecho, frontal. En conclusión, lo que hago es hacer una suma de las áreas, diciendo que cada área representa el área total del objeto. Sería el área total del objeto. ¿Por qué? Porque estoy tomando cada una de estas dimensiones representada por una figura geométrica, le estoy asignando una fórmula y luego estoy sumando cada uno de esos resultados. Estoy sumando cada uno de estos resultados para que en suma sería el total de la figura, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Luego, ¿qué hacemos? Debemos de venir y reemplazar los datos en cada uno de estos elementos. Reemplazamos el 2, reemplazamos el 3 en la fórmula. Reemplazamos el 4, reemplazamos el 3 en la fórmula. Hasta que tenemos un resultado final que sumado nos va a dar el área total. ¿Sí? Nosotros en PCIN también tenemos algunos ejercicios que hemos resuelto de esa manera. Permítame los reviso. Creo que están en la sección de algoritmia. Fíjense, el primero que sale, el sexto. En el sexto tenemos ese ejercicio. Escribe un algoritmo que calcule el área del triángulo. Entonces, estamos acá. Esta, el área del triángulo. Y entonces decimos que vamos a llamar a este algoritmo área triángulo. Área triángulo. Y definimos las variables. Entonces definimos base, altura y área como variables. Y variables reales. ¿Por qué reales? Porque pueden ser decimales. Luego escribimos un mensaje para el usuario en el cual puede introducir ese valor. El valor de la base. Porque le estoy diciendo que introduzca la base. En otro, la altura. En otro,
voy a mostrarle el resultado. ¿Y cómo es el resultado? Fíjense. Vamos a ampliar un poco aquí. El resultado es asignarle a la variable área, le asigno el resultado de la multiplicación de base por altura y dividirlo entre 2. Él me va a guardar aquí un valor. Y ese, y ese será el que voy a mostrar aquí después de decir este mensaje. Escribir en la área del triángulo es y lo reemplazo por área. Y aquí me va a presentar ese resultado. Bien, vamos a mirar el algoritmo. Entonces tenemos que el algoritmo, una denominación del algoritmo, definimos las variables, luego introducimos un mensaje, guardamos el valor en esta variable, luego solicitamos otra vez, escribimos otro mensaje, guardamos en esta variable, luego procedemos a realizar la operación y realizada la operación, mostramos un mensaje en el cual se muestra el resultado obtenido. Este sería el ciclo. Por último, finaliza el algoritmo. Bien. Entonces aquí tenemos una operación para determinar, el área de un solo elemento del triángulo, ¿sí? De un solo elemento, que es el triángulo. Vamos a correr el ejercicio. Introduzca la base que corresponde a este mensaje. Introduzca la base. Entonces yo le voy a decir que la base, como está en el ejercicio, triángulo es 2 y altura es 3. Como está aquí. Entonces, 2. Enter. La altura, 3. Entonces me dice, el área del triángulo es 3. Ya halló el área del triángulo. Es decir, aplicó esta fórmula, que ya la realizamos, y nos muestra el mensaje. Muy bien. Listo. En los ejercicios anteriores, hacíamos, digamos, ejercicios similares, en el cual decíamos el área de un rectángulo, que sume, reste, multiplique. Bien. Entonces, voy a dejarles el código. Aquí le voy a dejar área del rectángulo. Área rectángulo. Y hasta aquí tenemos, digamos, de cierta manera, solucionado la primera parte del planteamiento de la ecuación. Este planteamiento de la ecuación es o corresponde a esta primera parte. Plantee una ecuación que represente el área total de chocolate. Con esa respondemos esta primera parte. Entonces, realicen la operación ustedes mismos con base en este ejercicio y a la vez también desarrollen los algoritmos relacionados con este. Ya me permito explicar la actividad. Uno. Vamos con el otro.
Sí, van con el otro. Sí, van con el otro. Área, triángulo. Área del triángulo. Muy bien. Listo. ¿Qué actividad deben de realizar? Entonces, el ejercicio que se debe de realizar, ya tienen el código del triángulo, ya tienen el código del rectángulo. Ahora realicen el código para el cuadrado. Realizar el código de triángulo, el código para hallar el área del, dos puntos, triángulo, coma, rectángulo y cuadrado. Coma, de estos les suministré al chat del grupo el código del algoritmo de triángulo del área del triángulo y del área del rectángulo. Punto. Posterior a esto, construya en un solo algoritmo, la ecuación del área total, la cual corresponde a la suma de todas las áreas identificadas. Punto. Identificadas. Punto. ¿Hasta allí hay alguna duda? Por favor, levanten la mano y me la formulan. Tengo César Augusto con mano levantada y Henry. Inicia César. ¿Qué más, profe? No, yo le quería acá hacer una consulta sobre PCInf. Es que yo estuve haciendo los ejercicios la vez pasada y yo vi que usted, digamos que ya tenía todos los ejercicios secuenciales, estaban, digamos que ya en PCInf en la pantalla principal estaban todos. Vi Sí. ahorita que usted accedió, digamos, a una carpeta individual que le mostraba a todos por dónde es. ¿Cómo se Son me míos. mostraría la Son ruta? ejercicios, son ejercicios que yo tengo, pero los Ah, puedo ok. O sea, compartir. No hay problema. sí, sí, si nos Son hace el ejercicios favor, que ya profe. tengo hechos. Velos acá. Son públicos. Entonces, para efectos de tiempo, lo que hago es que ya los tengo hechos y lo que hago es explicar sobre ellos. Cada uno de Ah, estos. no, pensé Es, que por venían ya ejemplo, este como tal con el secuencial. programa. No, 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 no. No, los descargo. Los descargo. Por ejemplo, estos son ejercicios realizados por aprendices. Entonces los guardo. Algunos son muy interesantes. Los conservo porque llegan a conclusiones interesantes. Miremos algunos, por ejemplo. Abramos acá alguno de estos. James IMC, por ejemplo. Y él se viene con este código, miren. Este ejercicio es para cálculo del índice de masa corporal.
pedir la altura y el peso de una persona, luego calcular y mostrar su IMC. Fórmula. IMC es igual a peso, en este caso en kilómetros, dividido la estatura al cuadrado. Y da los parámetros. Bajo, menos de 18.5, normal, 18.5 y 24.9. Sobrepeso, 25.0, 29.9. Obesidad tipo 1, 30.0 a 34.9. Obesidad tipo 2, 35.0, 39.9. Obesidad tipo 3, más de 39.9. Yo me imagino que estos parámetros los sacó de la web, identificó cuáles eran los márgenes y luego construyó el algoritmo, ¿sí? Entonces yo guardo algunos algoritmos que me parecen interesantes pedagógicamente, pero la construcción pues es igual, es igual. Si yo quiero meter una estructura aquí que sea de escribir, de leer, de asignar, de sí, simplemente le doy un clic y él la pone, ¿sí? Él me pone y yo lo que hago es reemplazar los datos. Entonces la estructura siempre va a ser la misma. Entonces aquí, por ejemplo, él lee primero, captura primero la información, lo hace a través acá. Define variables, en este caso, peso, índice, estatura, los define como real y luego le pregunta al usuario. Entonces le dice, calcula tu índice de masa corporal. Hasta aquí solo es un simple mensaje. Luego aquí le dice, escribir, ingresa tu peso actual en kilogramos y lee la variable peso. Luego ingresa tu estatura en metros. Por ejemplo, 1.75. Leer estatura. Entonces, esta variable pues está aquí, creada previamente. Y esta Profe, variable está. ahí en el primer escribir, cuando dice, calcula tu índice de masa corporal, ¿por qué volvió a escribir? Pues, ¿esto es un error o por qué va hoy otra No, vez? no, esto es un mensaje. Algo Sí, así es que mira, como, ahí sale, es que está metiendo dos escribir, ¿no? En el primer escribir dice, vamos a hacerlo así, calcula ve. tu índice de masa corporal, y ahí sale el mensaje. Y abajo otra vez dice escribir, y ahí es cuando ya pone el valor. Sí, en este solo le está dando un pequeño lujo. O sea, ya él llegó a un punto donde quería escribir bonito. No quería escribir por escribir. Entonces, por ejemplo, él puede decir escribir, ¿sí? Y dentro de esto yo formulo comillas y aquí le digo, por ejemplo, así, para que quede bonito, ¿no? Para tiraste los hoyos bonito. Ah, ok. Aquí, reemplacemos esto. ¿Ya? Vamos a guardar. Creo que aquí se guarda con, no me acuerdo si es con control S. Vamos acá a guardar. Listo, y corramos el código. Entonces, mira cómo queda. Simplemente como para ponerle el título. Pero Ok. ya luego se viene preguntando la teoría que necesita los valores, que son estos y estos. Pero acá es como para hacer un título, como para darle un poquitico más de picante al Carpintería. ejercicio, un valor agregado. Porque pues a medida que tú empiezas a dominar mejor el algoritmo, pues también tienes que mejorar la presentación del algoritmo. Yo, por ejemplo, ya en otros estados de los algoritmos, yo ya, por ejemplo, a este ejercicio, como esto es algoritmia básica en ese momento, pues no le pido mucho. Pero cuando ya estamos en un estadio superior, pues, por ejemplo, yo aquí ya le pido que me valide si le ingreso una letra. Por ejemplo, yo le puedo agregar la letra S. Me dice, ingresa tu peso actual. ¿Qué pasa si yo le agrego una S? Me genera un error, vea. No me deja seguir. Ujú. Entonces, yo en un estadio superior, ¿qué le pido? Vení, tu algoritmo tiene que ser completamente blindado contra cualquier posible ataque. Entonces, de esa manera vamos despertando en el aprendiz la creatividad, ¿sí? Ah, profesor, eso no me lo imaginé. Ah, ahí sabes. O, por ejemplo, multiplicar por cero, cosas así. Ah, no, pues nadie va a pesar 0 kilogramos, por ejemplo. Sí, que al momento de ingresar aquí, ingresa tu peso y entonces yo le ingreso 0.
por ejemplo. Enter. 3. Entonces me va a dar unos valores que no son como reales, ¿no? Como reales. Ok. Entonces, estos son ejercicios que conservo, yo los puedo compartir, no hay problema. El tema es que más allá de eso, lo interesante es construirlo, porque yo lo hago con fines Ay, sí, sí. académicos, pero yo ya lo domino, ¿sí? No es lo Entiendo. mismo que lo hagas cuando no lo dominas. Cuando no lo dominas, pues es complejo porque ahí sí va a ser un problema. Porque yo domino el código, ya domino cada estructura, puedo escribirlo, puedo corregirlo, puedo, en fin, sí, ahí no hay inconveniente. Pero cuando, por ejemplo, no lo has dominado, no has incurrido en los errores, que es lo que afina, lo hace afinarse a uno, pues ahí vienen los inconvenientes. Pero por supuesto, no, eso no hay lío, yo les comparto la carpeta. Ahí lo que hay es ejercicios, un poco de ejercicios resueltos. Pero más allá de eso, el tema es resolverlos, es poder hacerlos. Entonces, por eso yo arranco con ejercicios muy básicos, que son los que he puesto aquí en el grupo, en el cual les comparto la imagen, ¿sí? De cómo sería el algoritmo para el área del rectángulo, cómo sería para el área del triángulo. Y si ya sabemos hacer triángulo y rectángulo, pues sería imposible que no pudieran resolver el de cuadrado. Eso sería imposible. Sí, o sea, no me cabe que si haces el de triángulo y haces el de rectángulo, no puedas hacer el de cuadrado. No, no tiene como una lógica, ¿no? Entonces, dejo el de cuadrado de ejercicio, ¿sí? Estábamos aquí en el chat. Uy, que no me ha borrado. No, ahí está todavía. Estamos aquí en el chat y dejo de ejercicio hacer el de cuadrado. Luego les digo, posterior a esto, construya en un solo algoritmo la ecuación del área total, es decir, sumar todos los resultados. Corresponde la suma de todas las áreas identificadas, ¿sí? Entonces, bien, hasta ahí entonces contesto la pregunta del compañero. Luego sigue Henry. Te escucho. Te escuchamos, perdón. Henry, ¿estás en clase? Bueno, mientras nos contesta Henry, Milena Oces. Te escuchamos, Milena. Instructor, buenas noches, ¿cómo está? Bien, Bueno, Milena. yo tengo una inquietud con relación a cómo se envían las evidencias con el programa de PSI. Sí, o sea, me refiero yo cómo se adjunta el archivo como un PDF o se guarda como en PSI. Pues la verdad no lo sé guardar en PSI, no sabría cómo se haría. Entonces, esa es mi duda con relación a la evidencia. Bueno, lo primero es entender tu pregunta. Tiene varios componentes. Sí. Tu pregunta Sí, dice, no sé, permíteme. Tu pregunta ok. dice, no sé guardar la evidencia. No sé guardar el archivo de PCIN, pero también dice, no sé subir la evidencia, ¿sí? Entonces hay como dos elementos allí inmersos, ¿sí? Quisiera O que me confirmaras. sea, Son dos. sí, o sea, me Pregunto. refiero yo es en la evidencia su merced necesita es con PDF o con PSI. Ya. Bueno, ahí ya tenemos tres cosas de por medio, ¿listo? Entonces sí sabes Ok. guardar el archivo PCIN, ¿cierto? No, no, la verdad lo Tampoco. intenté y me salió un error. O sea, tú no sabes hacer esto. Archivo, guardar como. Guardar como, sí, ahí lo hice y ahí dice guardar con todos los programas, pero cuando lo fui a abrir nuevamente ya me salía Mira, un error. guardar como. Así. Ajá, Y le cambiamos aquí. Vamos a cambiarlo por Milena. ok, Milena. ¿Sí o no? Y lo sí, guardamos. Ya quedó guardado Milena, ¿no? Ahora vamos a abrir sí, Milena. Venimos acá, buscamos Milena. Míralo.
Está en Ok. la misma carpeta de Las- ejercicios. Ok. Le Ya, damos a bueno, abrir. sí. Ahí está el código y le doy correr. ¿Listo? Ok. Listo, vale. Así guardas un archivo. Y de esa manera, normalmente los programas, todos, casi todos, trabajan de la misma manera. Casi todos sí tienen la misma estructura. Un vínculo por el cual, o un objeto, o un icono por el cual te conectas para decirle guardar en algún destino. Entonces, ¿cuál es la regla que yo guardo? Porque cada programa pues presenta sus propios desafíos, ¿no? Que al darle yo guardar como, yo no le borro la extensión. Esta parte la conservo, del punto hacia acá. Esta parte la conservo y aquí le cambio el nombre. Pero conservo esta última parte. Tal vez cuando le cambiaste el nombre, también te llevaste la extensión. Voy a hacerlo. Voy a Sí, yo hacerlo creo como que si me sí. hubiera Sí, llevado la yo creo que extensión. sí. Voy Ujú. a hacerlo así. Voy a llevarme la extensión a ver si ese fue tu error. ¿Qué ejercicio es este? Triángulo. Voy a ponerle aquí triángulo. Y lo voy a guardar así, sin extensión. No, él le pone la extensión automáticamente, mira. Abrimos y busquemos aquí. Creo que guardó acá. Hasta ahí. Triángulo. Y ahí está. Y corre. Sí, no hay margen de error. No hay margen de error. Listo, entonces, primera respuesta solucionada, ¿no? Segunda. Ok, sí, señor. Segunda, me preguntas, ¿lo necesitas el programa, me imagino, o en PDF, cierto? Sí, sí, señor. O sea, ¿cómo se sube la evidencia? ¿En este programa o en un archivo PDF? Listo, entonces para contestar a la repregunta, nos remitimos ¿a dónde? A la guía. La guía me establece las características de la evidencia. Fíjate que aquí dice cómo. PDF, sí. ¿Listo? ¿Cuál Ok. es la evidencia en la que sí deben de aportar el algoritmo? Es la evidencia para el siguiente trimestre, para el cual los estoy preparando, que es la evidencia de cálculo a partir de un algoritmo. Este sí, es mucho más complejo. Por eso desde ahora los estoy preparando para que puedan hacer un uso correcto de la herramienta PCIN con ejercicios sencillos, simples, para que van cogiendo, digamos, la destreza. Pero para esa actividad, cada aprendiz tendrá una figura distinta y tendrá que resolver su figura de manera independiente. Entonces, queda claro que esta actividad, la evidencia se sube en archivo PDF, ¿no? Y de esta actividad hemos resuelto la primera parte. Esta. Buenas noches, profe. Buenas noches. Plantear la ecuación que represente el área total. Solo vamos aquí. Nos falta B, C y D. ¿Listo? Bien. Ahora verifiquemos quién sigue. Bajaron la Yo, mano. profe. Henry. Bajaron la mano. Levanta la mano. El que va a hablar. Ay, qué pena. Excúsame que es que no estaba viendo
la lista. Listo. Y aquí. Listo, Henry. Te Ok, escuchamos, profe. Henry. Profe, mi pregunta era similar al del compañero anterior y también a la compañera. La primera pregunta es sobre la evidencia. La evidencia entonces es en PDF, pero ¿cómo hacemos para que su merced vea lo de PSI? ¿Le tomamos pantalla y lo No, agregamos a... lo de PCI lo revisamos en clase. Ah, ok, ok. Pero la evidencia tiene que llevar eso también o no, No, como una foto o algo no. La evidencia es tal cual como lo dice la guía. La en guía formato PDF. en formato PDF van a plantear la ecuación. La ecuación no es un algoritmo. Ah, ok, Eso es está solamente claro, el ¿no? trabajo. Es el Eso está ejercicio claro. hecho en la... No, por eso le La, pregunto, profe. No, la ecuación no es un algoritmo. ok, Un algoritmo es esto. Esto es un algoritmo. Desde aquí hasta aquí. Ahí tenemos un algoritmo, incluso incluyendo el párrafo ilustrativo que nos dice de qué se trata el algoritmo. Eso es un algoritmo, todo esto. Y una ecuación es esto, ¿sí? Una ecuación es esto, donde estamos poniendo cada figura su ecuación respectiva y luego decimos que nuestra casita para poder hallar el área total tendríamos que sumar. Entonces, el PDF, ¿qué tendría que ser? Tendría que ser de esta forma. Aquí como yo les he planteado la solución y se las he explicado. En un PDF ustedes lo que van a hacer es poner esto. Van a explicar cómo llegaron al área total, que es el de la producto, conclusión. ajá, que es el producto de este proceso. Pero pues obviamente si ustedes hacen este ejercicio que ya está hecho, o sea, se los estoy mostrando para que ustedes se guíen, para que tengan una aproximación más cercana al proceso y no sea tan difícil hacer la inferencia de lo que se busca. Porque imaginen que yo los dejara aquí con la casa nomás, planteen la ecuación y les dijera, no, pues esto es un triángulo, esto es un triángulo, esto es un cuadrado. El método es importante, no solamente tener la razón basta, sino cómo llegaste a esa razón. Entonces ya aquí, lo que pasa es que él halló esto, él halló esto, él halló esto, halló esto. Es que él planteó primero las cantidades, luego los valores. Muy bien. Entonces él planteó las ecuaciones. Él cogió los resultados y los sumó. Esa es el área total. Para cualquier persona es claro que se domina el concepto. Entonces ustedes proponen sus propias medidas de esta casa y resuelven el ejercicio. Pero paralelamente, yo les he solicitado que vayan resolviéndolo desde el punto de vista algorítmico, porque cuando lleguemos a la evidencia, es una evidencia mucho más compleja porque involucra volumen, involucra otros temas un poco más avanzados. Por lo tanto, ya tienen que estar dominando esta parte. De allí la importancia de que resuelvan el ejemplo que les he dado acá, que les he dejado como ejercicio, el cual dice que realizar el código para hallar el área del triángulo, rectángulo y cuadrado. De estos suministré al chat del grupo el código del algoritmo del triángulo y del rectángulo. Es decir, les he suministrado dos. Ustedes se quedan con el área del cuadrado, el que tienen que realizar ustedes. Pero después de eso, en un solo algoritmo, deben de resolver los tres. Entonces, ahí van aprendiendo, van mejorando poco a poco. Porque lentamente nos vamos aproximando a una mejor solución del desarrollo de algoritmos, ¿sí? Entonces, les voy a compartir también el archivo para que lo tengan. Pero entonces en la siguiente clase, ¿sí? Aleatoriamente revisamos
la solución al taller dejado, ¿sí? Lo revisamos aleatoriamente. El objetivo es aprender, ¿sí? Y la única forma de aprender, chicos y chicas, es practicando. Si ustedes no practican esto, no van a aprender, no van a aprender. Y si no lo aprenden, pues no lo podrán aplicar. Y pues uno de los grandes desafíos, una de las grandes metas interesantes que tenemos es lograr certificarnos como tecnólogos en análisis y desarrollo de software. Entonces, para usted, que le va a tocar muy probablemente esta carrera desde el punto de vista de la inteligencia artificial, pues es el más llamado a entender un algoritmo, auditar un algoritmo, a poder resolver un algoritmo. Y para eso, créanme, deben de practicar. No vean el ejercicio como un juicio de valor sobre su resultado. Véanlo como una oportunidad de equivocarse. Muchas personas ven el error como un peligro, ¿sí? Y pues en ciertas circunstancias el error puede ser un peligro, pero también puede ser una oportunidad. Y en nuestro caso, equivocarnos en una oportunidad. Cada vez que nos equivocamos, tenemos certeza de que hemos hecho un procedimiento incorrecto y nos aproxima y nos afina y nos pule más para acercarnos a la forma correcta de resolver las cosas. Por lo tanto, para mí, la característica fundamental es que cuando yo los llame, le diga, fulano de tal, muéstrame el algoritmo, ¿cómo te fue? Lo muestra bien, mal, regular, bonito, feo, pero arrancó, ya empezó, ya tiene la aproximación al algoritmo, ¿sí? Y claramente, cuando ustedes lleguen por allá en enero o febrero, ¿sí? Dependiendo del calendario que nos asignen, pues ustedes ya tendrán un dominio superior porque habrán tenido mucho tiempo para hacer sus propios ejercicios de cosas propias, de preguntas propias, de problemas propios que los pueden resolver con algoritmia. Por lo tanto, cuando dejemos la actividad y retomemos la actividad con otras temáticas relacionadas con las matemáticas, pero ya con temas mucho más complejos, pues van a poder plantear la solución desde el punto de vista del algoritmo. Es decir, créanme totalmente, para resolver la segunda evidencia, deben de tener un manejo absoluto de PCI y los diferentes elementos que estamos exponiéndonos acá. Por eso, entre más rápido empiecen a hacerlos, mejor. ¿Vale? Bien. Siguiente. ¿Hay más dudas, preguntas? Bueno, muy bien. No tenemos más dudas, preguntas, interrogantes. Entonces, a todos, a Henry, ¿nos te escuchamos, Henry? Sí, profe, es que tenía la misma pregunta del compañero sobre PSI. Yo también ingresé al PSI y pues estuve haciendo uno que otro ejercicio de los que hemos visto en clase y solo me abre uno por uno, no me abrió como a su merced por secuencia o eso abre uno por uno. Sí, claro. Abre uno por uno. Ah, ok, Sí. ok. Si usted tiene aquí, por ejemplo, Camila, y usted abre Carlos, y usted abre Gilberto, y usted abre Felipe, son archivos distintos y Ah, se ok, van a abrir listo. en pestañas distintas. Es que como yo vi que a su merced, usted cuando buscó el área del triángulo, le abrieron todos así como está. Ah, Seguramente claro, ya lo tenía así. míralo, tal vez es que lo hice muy rápido. Ah, Entonces vamos a hacerlo lento. qué pena. Cero, estamos en cero. Sí. Vamos a abrir. Vamos a abrir el de Milena. Mira, Milena, lo abro. ¿Cuántos abrió? Uno. Uno. Bien. Vamos a abrir este, este, este. ¿Sí ven que están seleccionados? Ah, ok, seleccionándolo se abren todos. Y luego le digo abrir. Entonces se abrieron todos. ¿Sí ves?
Sí, señor, ya me di cuenta cómo abrir todos. Gracias, profe. Dale, es con todo gusto. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces dejamos hasta allí la formación de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su disposición. Recuerden, la meta es lograr certificarnos en análisis y desarrollo de software.